Papá, la fiesta de Sebastián será a las 6 de la tarde. Eso me había dicho Carmen 3 días antes, mientras limpiaba los platos después de la cena. Sonreía, como siempre lo hacía cuando me daba alguna noticia sobre mi nieto, con esa sonrisa que me recordaba a su mamá, mi esperanza, que Dios la tenga en su gloria. Yo había estado esperando ese día durante semanas. El 8º cumpleaños de Sebastián. Mi nietecito, el único nieto que tengo. El que me abraza cada vez que llego de la calle y me dice, abuelito querido, con esa vocecita que me derrite el corazón como mantequilla bajo el sol de Guadalajara. Me levanté a las 4 de la mañana ese sábado, como siempre hago desde que me jubilé del taller de carpintería donde trabajé 43 años. Me bañé con el jabón Sote que uso desde hace décadas. Me puse mi camisa azul de cuadros, la que Esperanza me planchaba cada domingo mientras cantaba Las Mañanitas. Y me eché un poco de loción Old Spice en las mejillas. A las 5:30 ya tenía el regalo listo, una caja de herramientas de juguete que había mandado hacer especialmente con don Aurelio, mi compadre del taller de enfrente. Para que aprenda el oficio desde chico, le había dicho. Sebastián siempre se quedaba viendo cuando yo arreglaba algo en la casa. Me alcanzaba los clavos con sus manitas pequeñas y me preguntaba para qué servía cada herramienta. Llegué al salón de fiestas, Los Arcos, exactamente a las 6:10. Carmen había elegido ese lugar porque tenía jardín para que los niños jugaran y porque quedaba cerca de la casa. Estacioné mi Tsuru del 98 bajo la sombra de un fresno y caminé hacia la entrada con el regalo bajo el brazo. Pero cuando empujé la puerta de cristal, algo no estaba bien. El salón estaba vacío, completamente vacío. Las sillas estaban apiladas en una esquina, las mesas recogidas contra la pared, y en el piso había globos desinflados y pedazos de papel picado. En una mesa al fondo, vi los restos de un pastel de chocolate con decoración de dinosaurios, el mismo que Sebastián había elegido cuando fuimos juntos a la pastelería La Guadalupana la semana pasada. Me quedé parado en medio del salón, con mi camisa azul que Esperanza habría planchado perfecta, con el regalo que había mandado hacer con tanto cariño, con la loción Old Spice que me había puesto para oler bonito para mi nieto. ¿Dónde estaban todos? ¿Dónde estaba Sebastián? ¿Dónde estaba la fiesta que Carmen me había dicho que empezaría a las 6 de la tarde? Un señor de overol que estaba limpiando me vio parado ahí como estatua y se acercó. La fiesta ya terminó, don. Terminó como a las 5. Los niños ya se fueron todos con sus papás. Sentí como si alguien me hubiera echado agua fría en la cara. ¿A las 5? Pero Carmen me había dicho claramente que era a las 6. Yo había llegado puntual, como siempre he sido en toda mi vida. Mi papá me enseñó que un hombre de palabra llega cuando dice que va a llegar. ¿Está seguro? Le pregunté al señor, aunque sabía que estaba seguro. Los restos de pastel no mienten. Los globos desinflados no mienten. Las sillas apiladas no mienten. Sí, don. La niña que organizó la fiesta dijo que ya podíamos empezar a limpiar, porque ya se habían ido todos los invitados. Me senté en una de las pocas sillas que no estaban apiladas, todavía con el regalo en las manos, tratando de entender qué había pasado. ¿Se habría confundido Carmen con la hora? Habría querido decir 5 en lugar de 6. Pero no, ella me había dicho claramente 6 de la tarde. Yo hasta lo anoté en mi libretita donde apunto las cosas importantes. En todos estos años, desde que Sebastián nació, nunca me había perdido nada importante de su vida. Estuve cuando dijo su primera palabra, cuando dio sus primeros pasos, cuando empezó a caminar. Lo llevé a su primer día de kinder, lo recogí cuando se enfermó en la escuela. ¿Cómo era posible que me hubiera perdido su cumpleaños número 8? Me quedé ahí sentado, viendo los restos de la celebración que no pude compartir, oliendo mi loción Old Spice que ya no tenía sentido, cargando un regalo que llegó demasiado tarde. Algo no cuadraba. Algo en todo esto no tenía sentido, pero no sabía qué. Cuando llegué a la casa, Carmen estaba en la cocina lavando los platos del desayuno.
Se veía normal, tranquila, como si nada hubiera pasado. Llevaba puesto su vestido amarillo de los domingos y tenía el pelo recogido con una colita, igual que cuando era niña y yo llegaba del taller. «Hola, papá», me dijo sin voltear a verme. «¿Cómo te fue?» La pregunta me cayó rara. ¿Cómo me fue? ¿Cómo me iba a ir si acababa de llegar del salón vacío, donde se suponía que era el cumpleaños de su hijo? Carmen, fui al salón y ya no había nadie. El señor de la limpieza me dijo que la fiesta terminó a las 5. Ella siguió lavando los platos, frotando el mismo vaso una y otra vez. Ah, sí, se nos adelantó un poco. Los niños estaban muy emocionados y decidimos empezar más temprano, pero me dijiste que era a las 6. ¿Sí? Carmen dejó el vaso en el escurridor y finalmente me volteó a ver. Ay, papá, tal vez me confundí. Con tantas cosas que tengo en la cabeza, a veces se me mezclan las horas. En 45 años de conocer a mi hija, nunca la había visto confundirse con algo tan importante. Carmen era maestra de primaria, una mujer organizada, que planificaba todo con semanas de anticipación. La misma que me recordaba las citas médicas, la que nunca olvidaba una fecha importante, la que hacía listas para ir al súper. ¿Dónde está Sebastián?, le pregunté. Está en su cuarto descansando. Se cansó mucho con la fiesta. Caminé por el pasillo hacia el cuarto de mi nieto, ese pasillo que yo mismo había construido cuando remodelé la casa hace 15 años. Las tablas del piso crujían bajo mis pies, ese crujido familiar que conocía de memoria porque había puesto cada tabla con mis propias manos. Toqué suavemente la puerta de Sebastián. ¿Se puede, mijito? ¡Abuelito!, gritó desde adentro. ¡Pase, pase! Abrí la puerta y ahí estaba mi nietecito, sentado en su cama con un dinosaurio de peluche nuevo en las manos. Se veía feliz, con las mejillas todavía sonrojadas de tanto correr y jugar. Cuando me vio, sus ojitos se iluminaron como siempre. «Mire lo que me regaló mi mamá», me dijo enseñándome el dinosaurio. Es un T-Rex, como los de la película que vimos la vez pasada. Me senté en la orilla de su cama, en el mismo lugar donde me sentaba cada noche a contarle cuentos antes de dormir. ¿Te gustó tu fiesta, Sebastián? Sí, estuvo padrísima. Vinieron todos mis amigos de la escuela y la tía Rosa trajo una piñata de Spider-Man y comimos pastel de chocolate como a mí me gusta. ¿Y por qué no me esperaron, mijito? Yo iba a llegar a las 6. Sebastián me miró con esos ojos grandes y claros que tenía, iguales a los de su mamá cuando era niña. Ladeó la cabecita como hacen los niños cuando están procesando algo complicado. Pero, abuelito, mi mamá dijo que usted no podía venir. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta como si hubiera tratado de tragar un clavo oxidado. ¿Qué dijo qué? Sí, cuando todos preguntaron dónde estaba mi abuelito, mi mamá les dijo que usted estaba enfermo y no podía venir a la fiesta. El mundo se me movió como cuando tienes calentura alta y todo da vueltas. ¿Enfermo? ¿Carmen había dicho que yo estaba enfermo? Pero si yo había hablado con ella esa misma mañana, me había visto desayunar mis huevos con frijoles en la mesa de la cocina. Me había preguntado si quería que me planchara otra camisa. ¿Estás seguro, Sebastián? ¿Tu mamá dijo que yo estaba enfermo? Mi nieto asintió con la cabeza, completamente seguro, con esa seguridad que tienen los niños cuando dicen la verdad sin saber que duele. Sí, abuelito. Y cuando la abuela Concha preguntó si podía ir a visitarlo, mi mamá dijo que mejor no, que usted necesitaba descansar. La abuela Concha. La mamá de Carmen, mi comadre desde que bautizamos a la niña hace 45 años. La que me preguntaba por mi salud cada vez que nos encontrábamos en misa de domingo en la parroquia de San Francisco. ¿Y qué más dijo tu mamá, mijito? Sebastián se quedó pensando, abrazando su dinosaurio nuevo, que esperaba que usted se sintiera mejor pronto para poder celebrar juntos después. Ahí estaba yo, sentado en la cama de mi nieto, con 72 años cumplidos,
con mi camisa azul que me había puesto para su fiesta, oliendo a Old Spice, cargando un regalo que había mandado hacer especialmente para él, después de haber manejado hasta un salón vacío porque me dieron una hora equivocada. Y mi hija, mi propia hija, había dicho que yo estaba enfermo, había mentido. ¿Pero por qué? ¿Por qué Carmen habría de mentir sobre algo así? ¿Por qué me daría una hora diferente y después diría que yo estaba enfermo? Abuelito, ¿ya se siente mejor?, me preguntó Sebastián, con esa vocecita dulce que siempre me partía el corazón de ternura. Sí, mijito, ya me siento mejor, pero era mentira. Nunca en mi vida me había sentido peor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama mirando el techo de la recámara que yo mismo había pintado de blanco cuando Carmen tenía 15 años y me pidió que arregláramos toda la casa para que se viera más moderna. Era el mismo techo que había mirado durante tantas noches junto a mi esperanza, planeando el futuro de nuestra hija única. Me acordé de cuando Carmen era chiquita y yo trabajaba dobles turnos en el taller de Don Refugio para pagarle la escuela privada. Llegaba a casa a las 9 de la noche, muerto de cansancio, con las manos negras de grasa y aserrín, pero siempre tenía energía para sentarme en esa misma cama donde estaba ahora y ayudarle con las tareas. «Papá, no entiendo las matemáticas», me decía con sus colitas despeinadas y su uniforme azul marino arrugado. Yo, que apenas había terminado la secundaria, me quedaba hasta las 11 de la noche enseñándole a sumar fracciones, usando pedazos de madera que cortaba en el taller para que entendiera mejor. Cuando cumplió 15 años, quería una fiesta grande como las que hacían sus compañeras de la preparatoria. Yo vendí mi bicicleta, la única que había tenido en toda mi vida, y empeñé el reloj de oro que me había regalado mi papá cuando me casé con Esperanza. Con ese dinero le pagué el vestido rosa, la banda de música y el salón Los Arcos, el mismo salón donde ayer busqué la fiesta de mi nieto. La recuerdo bailando el vals con ese vestido que le llegaba hasta el piso, girando como princesa mientras yo la veía desde una esquina del salón con mi único traje planchado por Esperanza, sintiendo que era el papá más orgulloso del mundo. «¿Verdad que nuestra hija está hermosa?», le susurré a mi esposa al oído. «Es igualita a ti cuando nos casamos». Años después, cuando Carmen decidió estudiar para maestra, yo trabajé fines de semana extra durante 4 años para pagarle la normal. Mientras sus compañeras se iban de vacaciones a Mazatlán, ella se quedaba en casa ayudándome en el taller, lijando maderas y organizando tornillos, para que no se sintiera mal por no poder ir. «Papá, un día le voy a regresar todo lo que está haciendo por mí», me decía mientras barría el aserrín al final del día, con su falda llena de polvo y sus zapatos manchados de pegamento. «No tienes que regresarme nada, mija. Para eso están los papás, para que sus hijos tengan mejores oportunidades». El día que se graduó de maestra fue uno de los más felices de mi vida. Ahí estaba mi Carmen, mi niña de colitas despeinadas, subiendo al estrado con su birrete y su toga, recibiendo su título mientras yo aplaudía desde la tercera fila con lágrimas en los ojos. Esperanza me apretó la mano y me susurró: «Lo logramos, viejo. Nuestra hija va a ser alguien en la vida». Carmen consiguió trabajo en la escuela primaria Miguel Hidalgo, la misma donde había estudiado cuando era niña. Su primer sueldo se lo gastó completo comprándome una camisa nueva y llevándonos a cenar a mi restaurante favorito, Los Compadres, donde Don Pancho hace los mejores chiles en nogada de todo Guadalajara. «Este es mi regalo para ustedes por haberme apoyado tanto», nos dijo esa noche, mientras yo me limpiaba las lágrimas con la servilleta de papel. Cuando conoció a Roberto, su esposo, yo fui el primero en darle mi bendición. Era un muchacho trabajador, ingeniero civil, que la trataba con cariño y respeto. El día que me pidió su mano, nos sentamos en el patio trasero de la casa, bajo el nogal que yo había plantado cuando Carmen nació. «Don Esteban, quiero pedirle la mano de Carmen. La amo y quiero cuidarla toda la vida». «¿La vas a hacer feliz, muchacho?»,
Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Entonces tienes mi bendición. Su boda fue sencilla pero hermosa. Carmen caminó del brazo conmigo por el pasillo de la parroquia de San Francisco, la misma donde la habíamos bautizado 25 años antes. Cuando la entregué a Roberto en el altar, sentí una mezcla de orgullo y tristeza que nunca había sentido antes. Cuídamela bien, le susurré a Roberto cuando puse la mano de mi hija en la suya. Después de la boda, Carmen y Roberto se mudaron a una casita pequeña cerca de la escuela donde ella trabajaba. Yo los visitaba los domingos, llevándoles verduras del mercado y ayudándoles con los arreglos que necesitara la casa. Roberto me decía suegro con cariño y siempre me preguntaba consejos sobre carpintería. Cuando nació Sebastián, yo estaba en el hospital esperando en los pasillos como todos los abuelos primerizos. Carmen había tenido un parto difícil, estuvo en labor 18 horas. Y cuando finalmente pudimos entrar a conocer al bebé, ella me puso a mi nieto en los brazos. Papá, le quiero presentar a su nieto. Sebastián era pequeñito, arrugadito, con una cabecita llena de pelo negro como el mío cuando era joven. Cuando lo cargué por primera vez, abrió los ojitos y me miró como si ya supiera quién era yo. «Hola, mijito», le susurré. «Soy tu abuelito Esteban». Durante sus primeros años, yo era quien lo cuidaba cuando Carmen tenía que trabajar los sábados de junta en la escuela. Roberto viajaba mucho por su trabajo de ingeniero, así que muchas veces era solo Carmen. Sebastián y yo en la casa le enseñé a caminar en el patio, sosteniendo sus manitas, mientras daba pasitos temblorosos sobre el pasto que yo regaba cada mañana. Le enseñé a decir abuelito antes que papá, algo que Roberto celebraba riéndose. «Tiene buen maestro», decía Roberto. «Con razón habla tan claro». Los domingos íbamos al Parque Agua Azul, Sebastián, Carmen y yo. Él se subía a los columpios mientras yo lo empujaba, gritando «¡Más alto, abuelito, más alto!», con esa risa que me llenaba el corazón de alegría. Cuando cumplió 5 años, Carmen me pidió que fuéramos a vivir juntos otra vez. Roberto había conseguido un trabajo mejor en otra ciudad y se tenían que mudar, pero Carmen no quería alejarse de la escuela donde trabajaba. «Papá, ¿qué le parece si nos venimos a vivir con usted? Así Sebastián puede seguir yendo a la escuela aquí cerca y yo no tengo que dejar mi trabajo». Por supuesto que les dije que sí. Esta casa siempre había sido de Carmen también. La construí pensando en que algún día regresara con sus hijos, como hacían las familias de antes. Pero Roberto nunca regresó. El trabajo en la otra ciudad se volvió permanente, y poco a poco Carmen dejó de hablar de él. Un día me dijo que se habían separado, que era mejor así para todos. ¿Estás segura, mija? Sí, papá. A veces las cosas no resultan como uno planea, pero Sebastián y yo estamos bien aquí con usted. Desde entonces, los 3 hemos vivido juntos en esta casa. Sebastián me dice que soy su mejor amigo. Carmen cocina los domingos como lo hacía Esperanza, y yo arreglo todo lo que se descompone mientras silbo las mismas canciones que silbaba cuando ella era niña. O al menos así pensaba que eran las cosas. Hasta ayer, cuando descubrí que mi propia hija me había mentido sobre el cumpleaños de mi nieto. Los siguientes días pasé observando a Carmen con ojos diferentes. Era como cuando revisas una pared que pintaste hace tiempo y de repente notas una grieta que no habías visto antes, pero que tal vez siempre estuvo ahí. El martes, cuando llegué de comprar el pan dulce en la panadería San José, como hacía cada mañana desde hace 5 años, escuché a Carmen hablando por teléfono en la cocina. Su voz sonaba diferente, más baja, más cuidadosa. «No, mamá, mi papá no puede venir este domingo. Está un poco delicado de salud», decía mientras yo me quedaba parado en el pasillo con la bolsa de conchas y cuernitos en la mano. ¿Delicado de salud? Pero si esa misma mañana había caminado las 8 cuadras hasta la panadería y de regreso había regado las plantas del patio,
y había ayudado a Sebastián a armar un rompecabezas de 1000 piezas después del desayuno. Sí, mejor esperamos a que se sienta mejor para que vaya a visitarla, siguió diciendo Carmen. No queremos que se canse. Era mi comadre Concha, la mamá de Carmen, la misma que había preguntado por mí en la fiesta de Sebastián, la que me veía todos los domingos después de misa, cuando íbamos a comer a su casa como habíamos hecho durante los últimos 10 años. Me quedé ahí parado, escuchando a mi hija inventar una enfermedad que yo no tenía, cancelar una visita que yo esperaba con gusto cada semana. El domingo en casa de mi comadre Concha era lo que más disfrutaba de toda la semana. Ella hacía mole poblano como lo hacía mi Esperanza, y después del almuerzo nos sentábamos en su patio a platicar sobre los viejos tiempos. Mientras Sebastián jugaba con los gatos, entré a la cocina haciendo ruido con la bolsa del pan, para que Carmen supiera que había llegado. Ya llegué, mija. Traje cuernitos, como le gustan a Sebastián. Carmen colgó el teléfono rápidamente, casi aventándolo al gancho. «Ah, qué bueno, papá. Ya pongo a calentar el café». «¿Con quién hablabas?» «Con nadie importante. Cosas del trabajo». «¿Cosas del trabajo?» Pero había mencionado a su mamá, había hablado de mí, había cancelado el domingo en casa de mi comadre. Las maestras no hablan de sus papás enfermos cuando es trabajo de la escuela. El miércoles pasó algo parecido. Carmen recibió otra llamada mientras yo estaba arreglando la llave del lavabo de la cocina. Esta vez no traté de escuchar, pero su voz se escuchaba hasta donde yo estaba. «No, compadre Aurelio, mi papá no ha ido al taller porque ha estado un poco mal del estómago». «Sí, ya sabe cómo son estos achaques de la edad». Mi compadre Aurelio, el dueño del taller de enfrente, donde yo iba todas las tardes a platicar con él y con don Refugio sobre los trabajos que estaban haciendo, a tomar café en las tazas despostilladas que tenían desde hace 20 años, a sentirme útil aunque ya no trabajara. ¿Mal del estómago? Pero si yo había desayunado chorizo con huevos esa mañana y había repetido porque estaba muy sabroso, si había almorzado sopa de verduras y pollo guisado sin ningún problema. Esa tarde, cuando normalmente me iba al taller a las 3 después de la siesta, Carmen se acercó con cara de preocupación. «Papá, ¿no prefiere descansar hoy? Se ve un poco cansado». «No estoy cansado, Carmen. Estoy igual que siempre. Es que, no sé, lo veo como desganado. Tal vez sea mejor que se quede aquí tranquilito, desganado». Primera vez en 72 años que alguien me decía que me veía desganado. Yo que me levantaba a las 5 de la mañana desde que tenía 15 años, que nunca había faltado a un trabajo por enfermedad, que seguía haciendo ejercicio todas las mañanas en el patio trasero. El jueves, mi comadre Rosa me habló por teléfono. Rosa es la hermana de Esperanza, mi cuñada desde hace 48 años, la que siempre me invitaba a las fiestas familiares y me preguntaba si necesitaba algo de la casa. «Esteban, ¿cómo te sientes?» «Carmen me dijo que has estado delicado». Ahí estaba otra vez. Carmen diciéndole a la gente que yo estaba delicado, que estaba enfermo, que tenía achaques. Como si fuera un anciano que ya no puede valerse por sí mismo. «Estoy perfectamente bien, Rosa. No sé por qué Carmen anda diciendo eso». Ay, pues ella sonaba muy preocupada. Dijo que tal vez era mejor que no fueras a la posada de fin de mes hasta que te sintieras mejor. La posada de fin de mes. La reunión familiar que organizaba Rosa cada último viernes en su casa, donde nos juntábamos todos los hermanos, compadres y comadres, para cenar tamales y beber ponche, donde yo siempre llevaba mi guitarra vieja para tocar las canciones que sabía de memoria. Carmen estaba cancelando mi vida social. Una mentira a la vez. El viernes por la mañana, mientras Carmen se arreglaba para ir a la escuela, decidí preguntarle directamente. «Mija, ¿por qué le estás diciendo a la gente que estoy enfermo?» Carmen se quedó parada frente al espejo de su tocador, con la brocha del maquillaje en la mano, mirándome a través del reflejo. «¿De qué habla, papá?» «He escuchado que le dices a tu mamá, a mi compadre Aurelio, a tu tía Rosa,
que estoy delicado, que estoy mal del estómago, que necesito descansar. No estoy diciendo que esté enfermo, papá, solo estoy cuidándolo. A su edad es normal tener más cuidados, a mi edad. Como si tener 72 años significara que ya no podía decidir si estaba bien o mal, si quería salir o quedarme, si tenía ganas de ver a mis amigos o no. Carmen, yo me siento perfectamente bien. No necesito que nadie cuide mi salud por mí, pero papá, usted ya no es joven. Es normal que a veces se sienta cansado o que necesite descansar más. ¿Y qué tiene que ver eso con el cumpleaños de Sebastián? Carmen dejó la brocha sobre el tocador y me volteó a ver directamente. Por primera vez en días, sus ojos se encontraron con los míos sin esquivar. ¿Qué tiene que ver qué con el cumpleaños de Sebastián? Me dijiste que era a las 6, pero empezó a las 5. Y le dijiste a la gente que yo estaba enfermo y no podía ir. Carmen se quedó callada por un momento que se sintió como una hora. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que colgaba en su recámara, el mismo que yo le había regalado cuando se mudó de regreso a la casa. Papá, se me confundieron las horas. Ya le expliqué. Y lo de decirle a todos que yo estaba enfermo. No quería que la gente preguntara por qué no había llegado a tiempo. Era una explicación, pero no era la verdad. Después de 45 años de conocer a mi hija, yo sabía cuándo me estaba mintiendo. Tenía la misma cara que ponía de niña cuando rompía algo y trataba de convencerme de que se había caído solito. Algo más estaba pasando aquí. Algo que no entendía completamente, pero que cada día se hacía más claro. Mi hija no quería que yo fuera a los lugares donde íbamos juntos. Mi hija estaba inventando enfermedades para justificar mi ausencia. Mi hija me estaba apartando de mi propia vida social, una mentira a la vez. ¿Pero por qué? El sábado siguiente amaneció nublado, de esos días grises de noviembre que en Guadalajara anuncian que ya se acerca el frío. Sebastián tenía clases de fútbol en el Parque Agua Azul a las 9 de la mañana. Y como todos los sábados desde hace 2 años, yo era quien lo llevaba mientras Carmen aprovechaba para hacer las compras de la semana. Pero esa mañana Carmen apareció en la cocina ya vestida con su blusa de salir, las llaves del carro en la mano. Papá, hoy yo llevo a Sebastián al fútbol. Usted quédese descansando. ¿Por qué? Siempre lo llevo yo. A Sebastián le gusta que vaya a verlo jugar. Es que prefiero llevarlo yo hoy, pero si yo no tengo nada que hacer. Además, me gusta platicar con los otros abuelos mientras los niños juegan. Carmen se quedó parada junto a la mesa, moviendo las llaves de una mano a otra, como hacía cuando estaba nerviosa. Era el mismo gesto que tenía de niña cuando me iba a pedir dinero para algo que sabía que estaba caro. Papá, algunos de los papás han preguntado por usted. Les dije que ha estado un poquito delicado, otra vez. Otra mentira más. Más gente que ahora pensaba que yo estaba enfermo, que estaba delicado, que necesitaba cuidados especiales. ¿Qué papás, Carmen? Pues la mamá de Fernandito, el papá de Joaquín. Ya sabe, les da pena preguntar directamente, pero se preocupan. Los mismos padres de familia con los que platicaba todos los sábados sobre el trabajo, sobre el clima, sobre cómo crecían rápido los niños. Los mismos que me decían Don Esteban, con respeto, y me pedían consejos cuando necesitaban arreglar algo de sus casas. Carmen, yo voy a llevar a Sebastián como siempre. No, papá, mejor yo lo llevo. ¿Por qué no quieres que vaya? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era la pregunta que había estado cargando toda la semana, la que me despertaba en las noches y me acompañaba durante el día. Carmen se quedó callada, mirando las llaves en sus manos como si fueran lo más interesante del mundo. No es que no quiera que vaya, papá. Solo prefiero llevarlo yo hoy. Sebastián, ¿tú qué quieres? Le pregunté a mi nieto, que estaba sentado en la mesa desayunando sus hot cakes con miel. Quiero que vaya mi abuelito. Él me grita desde las tribunas cuando meto gol y después me compra una paleta de hielo. Carmen miró a su hijo
con esa cara que ponen las mamás cuando los niños dicen algo que no debían decir. Era la misma cara que me ponía a mí cuando era pequeña y yo la regañaba por algo. Sebastián, tu abuelito está cansado. Es mejor que se quede en casa. Pero yo no estoy cansado, dije. Y quiero ir a ver jugar a mi nieto. Papá. Carmen, dime la verdad. ¿Por qué no quieres que vaya? ¿Por qué les dices a todos que estoy enfermo cuando no es cierto? Mi hija se quedó parada ahí, con 35 años cumplidos, pero viéndose como cuando tenía 8, y yo la había descubierto comiéndose las galletas que estaban guardadas para la visita. Vámonos, Sebastián, dijo finalmente. Se nos va a hacer tarde. Pero, abuelito, Sebastián, vámonos, ya. Mi nieto me miró con esos ojos grandes que tenía, confundido, porque su mamá hablaba con esa voz que usaba cuando estaba enojada, pero trataba de no demostrarlo. Se bajó de la silla y fue a darme un abrazo. ¿Por qué no puede ir, mami?, le preguntó a Carmen. ¿Por qué? Porque su abuelito tiene cosas que hacer aquí en la casa, pero él me dijo que no tenía nada que hacer. Sebastián, ya vámonos, los vi salir por la puerta principal. Mi nieto volteando hacia atrás para despedirse de mí con la mano. Carmen apresurándolo para que caminara más rápido hacia el carro. Me quedé solo en la casa, sentado en la mesa de la cocina donde habíamos desayunado juntos como familia durante los últimos 3 años. El silencio se sentía pesado, diferente al silencio cómodo que tenía cuando Carmen y Sebastián salían, y yo sabía que iban a regresar contentos para platicarme cómo les había ido. A las 11:30 sonó el teléfono. Era mi compadre Aurelio. Esteban, ¿cómo sigues del estómago? Carmen me dijo que has estado mal. Estoy perfectamente bien, compadre. No sé por qué Carmen anda diciendo eso. ¿En serio? Pues ella sonaba muy preocupada cuando vino al taller el lunes. Dijo que tal vez no te convenía andar respirando aserrín y pegamento hasta que te sintieras mejor. Carmen había ido al taller. Mi taller, donde yo había trabajado durante 43 años, donde todavía tenía mis herramientas guardadas, donde todos me conocían como Maestro Esteban, aunque ya estuviera jubilado. ¿Carmen fue al taller? Sí, fue a hablar conmigo y con don Refugio. Nos pidió que te dijéramos que era mejor que no fueras por unos días, hasta que te sintieras mejor de salud. La cabeza me empezó a dar vueltas, como cuando te paras muy rápido después de estar agachado mucho tiempo. Carmen había ido a mi taller, había hablado con mis amigos, les había pedido que me dijeran que era mejor que no fuera, como si yo fuera un niño que necesitaba que le organizaran la vida. Compadre, yo voy a ir al taller esta tarde, como siempre. Claro, Esteban. Aquí te esperamos. Cuando colgué el teléfono, me senté otra vez en la silla de la cocina y traté de juntar todas las piezas de lo que estaba pasando. Carmen cancelando la visita a casa de su mamá. Carmen cancelando mi ida al taller. Carmen diciéndole a todos que yo estaba enfermo. Carmen no queriendo que fuera al fútbol de Sebastián. Mi hija estaba tratando de apartarme de todos los lugares donde yo había construido una vida después de jubilarme. De todos los lugares donde la gente me conocía, me respetaba, me esperaba. ¿Pero por qué? A las 12:30 escuché el carro estacionándose en el garage. Carmen y Sebastián llegaron platicando y riéndose, como siempre hacían cuando regresaban del fútbol. ¡Abuelito!, gritó Sebastián en cuanto entró a la casa. Metí 2 goles. 2 goles en el mismo juego. ¡Qué maravilla, mijito! Cuéntame cómo estuvo. Sebastián se sentó a mi lado en el sofá de la sala y empezó a contarme jugada por jugada lo que había pasado en el partido, moviendo las manos para explicarme cómo había engañado al portero, cómo había corrido por toda la cancha. Carmen nos veía desde la entrada de la cocina, con una expresión que no logré descifrar completamente. No estaba enojada, pero tampoco estaba contenta. Era como si estuviera viendo algo que la ponía incómoda. ¿Sabes qué, abuelito?, me dijo Sebastián de repente, bajando la voz como cuando me iba a contar un secreto. La mamá de Fernandito me preguntó por usted. ¿Sí? ¿Qué te preguntó?
Me dijo que por qué ya no iba usted a los partidos, y yo le dije que mi mamá había dicho que usted estaba enfermo. Pero entonces la señora me dijo algo raro. Carmen se acercó desde la cocina y pude ver que estaba poniendo atención a lo que estaba diciendo su hijo. ¿Qué te dijo que era raro, mijito? Sebastián me miró con esos ojos grandes e inocentes que tenía, sin saber que la pregunta que me iba a hacer cambiaría todo para siempre. Me dijo, pero tu abuelito se ve muy sano y muy fuerte. ¿Por qué crees que tu mamá dijo que estaba enfermo si no es cierto? El silencio que siguió se sintió como cuando se va la luz en toda la casa y de repente todo queda a oscuras. Y entonces yo me quedé pensando, «Abuelito», siguió Sebastián, sin darse cuenta de que Carmen se había puesto pálida como la pared. «¿Por qué mintieron? ¿Por qué mi mamá les dijo a todos que usted estaba enfermo si usted no está enfermo?» La pregunta de mi nieto se quedó flotando en el aire de la sala como humo de cigarro, imposible de ignorar, imposible de desaparecer. Carmen tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Sus manos temblaban un poquito, como temblaban cuando era niña, y yo la había descubierto haciendo algo que no debía. ¿Por qué mintieron, abuelito? En todos mis 72 años de vida, nunca una pregunta tan sencilla me había dolido tanto. Porque la estaba haciendo un niño de 8 años que no entendía por qué los adultos mienten. Un nieto que me veía como su héroe, que creía que las familias siempre se dicen la verdad, y porque yo tampoco tenía respuesta. Carmen se quedó parada ahí, en medio de la sala, como estatua de sal. Tenía la misma cara que ponía cuando era adolescente, y yo la encontraba llegando tarde de alguna fiesta. Esa mezcla de culpa y pánico que no se puede esconder aunque uno lo intente. «Sebastián, ve a tu cuarto a cambiarte la ropa de fútbol», le dijo con una voz que sonaba forzada, como cuerda de guitarra demasiado tensa que está a punto de romperse. Pero abuelito no me contestó por qué mintieron. «Sebastián, a tu cuarto». «Ahora». Mi nieto me miró confundido. En 8 años de vida, pocas veces había escuchado a su mamá gritarle así. Carmen era una maestra paciente, de esas que explicaban las cosas con calma, que usaban palabras suaves hasta cuando estaba molesta. «Ve, mijito», le dije, dándole palmaditas en la espalda. «Después platicamos». Sebastián se fue caminando despacio hacia su cuarto, volteando hacia atrás cada 2 pasos, como si esperara que alguien le explicara qué estaba pasando. Cuando escuchamos que se cerró la puerta de su recámara, Carmen se dejó caer en el sillón individual, el mismo donde yo me sentaba todas las noches a ver las noticias. «Papá, yo puedo explicarle. Explícame». Carmen se quedó callada, mirando sus manos como si fueran lo más interesante del mundo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el ruido de los carros pasando por la calle, el sonido de los niños jugando en el parque de enfrente. «Es complicado», dijo finalmente. «¿Qué es complicado? ¿Decir la verdad?» «No es tan fácil, papá. Carmen, mírame». Usé la misma voz que usaba cuando ella tenía 15 años y llegaba con calificaciones bajas. Esa voz de padre que no acepta medias verdades. «Mírame a los ojos y explícame por qué le has estado diciendo a toda la gente que yo estoy enfermo». Carmen levantó la cara y me miró. Sus ojos estaban brillosos, como cuando va a llover y las nubes se ven muy cargadas, porque a veces es más fácil decir que está enfermo a explicar la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de que hay lugares donde tal vez es mejor que no vaya. Las palabras me cayeron como agua helada en la cara. ¿Lugares donde es mejor que yo no vaya? ¿Como cuáles? ¿Cómo? Como la fiesta de Sebastián. ¿Por qué es mejor que no vaya a la fiesta de mi nieto? Carmen se limpió los ojos con la manga de su blusa, igual que hacía cuando era niña, y lloraba porque se había lastimado jugando en el patio. Porque los otros papás a veces hacen comentarios. ¿Qué tipo de comentarios? Sobre su edad, sobre cómo se viste, sobre las cosas que dice,
Cada palabra era como un clavo entrándome en el pecho. Comentarios sobre cómo me visto. Papá, usted siempre se pone la misma camisa azul de cuadros, la que está un poco desgastada del cuello. Y sus pantalones de trabajo, los que tienen manchas de aceite que ya no se quitan. Era verdad. Esa camisa azul de cuadros era mi favorita. Era cómoda, me quedaba bien y tenía historia. Era la que Esperanza me había comprado para mi cumpleaños número 60, la última que me regaló antes de enfermarse. ¿Y qué tiene de malo mi camisa? No tiene nada de malo, papá. Es solo que los otros papás se visten diferente, con camisas más nuevas, pantalones de vestir, zapatos brillantes. ¿Y eso qué importa? Importa porque cuando usted llega a lugares donde están esos papás, ellos me miran de una manera diferente. ¿Qué manera? Carmen se quedó callada otra vez. Podía ver que estaba luchando con algo por dentro, como cuando trataba de resolver un problema de matemáticas difícil y no encontraba la respuesta. Como si tuvieran lástima de mí. ¿Lástima? ¿Por qué? Por tener un papá que se ve como obrero, que huele a taller, que habla de cosas que ellos no entienden. Ahí estaba, la verdad, cruda y fea como herida abierta. Mi hija se avergonzaba de mí, no porque fuera malo, no porque fuera grosero, no porque no la amara. Se avergonzaba porque yo era un carpintero jubilado que se vestía como carpintero jubilado, que hablaba como carpintero jubilado, que olía a madera y pegamento como había olido durante 43 años de trabajo honesto. ¿Te avergüenzas de mí, Carmen? No, no es eso, papá. Entonces, ¿qué es? Es que yo trabajo con gente diferente ahora. Los papás de los niños de la escuela donde enseño no son como antes. Son ingenieros, doctores, contadores. Tienen carros nuevos, casas grandes, vacaciones en la playa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver porque cuando ellos ven que mi papá que usted es... Dilo, Carmen. Dilo completo, que usted es un obrero. La palabra se quedó colgando en el aire entre nosotros como campana que no deja de sonar. Obrero. Como si fuera algo malo. Como si fuera algo de lo que hay que avergonzarse. Carmen, yo soy obrero. Siempre he sido obrero. Con mi trabajo de obrero te pagué la escuela. Con mi trabajo de obrero compramos esta casa. Con mi trabajo de obrero comiste todos los días de tu vida. Yo lo sé, papá, y se lo agradezco, pero te da vergüenza. No me da vergüenza. Es solo que es complicado. No es complicado, Carmen. Es sencillo. Te da pena que los papás de la escuela privada donde trabajas sepan que tu papá fue carpintero toda la vida. Carmen empezó a llorar de verdad, con esas lágrimas que salen cuando ya no puedes contener lo que llevas guardado adentro. Es que ellos no entienden, papá. Ellos no saben lo que significa crecer en una familia donde el papá se mata trabajando para que los hijos tengan oportunidades. Ellos crecieron con oportunidades. Para ellos es normal tener carros del año, ropa de marca, casas grandes. ¿Y crees que fingiendo que yo estoy enfermo van a pensar diferente de ti? No lo sé, solo sé que es más fácil. ¿Más fácil para quién, Carmen? ¿Para ti o para mí? Mi hija se limpió las lágrimas con las dos manos, como niña pequeña que no encuentra su pañuelo. Para los dos, papá. Para usted también. ¿Por qué crees que es más fácil para mí? Porque así no tiene que aguantar las miradas raras, los comentarios, las preguntas incómodas. ¿Qué preguntas incómodas? Como cuando la mamá de Fernandito le preguntó en qué trabajaba, y usted le dijo que era carpintero jubilado, y ella le dijo, ¡ay, qué interesante con esa voz que usan cuando no saben qué contestar! Me acordé de esa conversación. La señora Martínez, una mujer elegante que siempre llegaba al fútbol en un carro blanco que brillaba como si acabara de salir de la agencia. Le había contestado con orgullo que había sido carpintero, que había trabajado toda mi vida con las manos, que me había jubilado después de 43 años de servicio. ¿Y qué tenía de malo esa conversación? Nada tenía de malo, papá. Es solo que... Después de eso, ella ya no me habla igual. Me saluda, pero ya no platica conmigo como antes.
¿Y crees que eso es culpa mía? Carmen se quedó callada. La respuesta estaba en su silencio. Sí, creía que era culpa mía. Creía que por ser quien era, por haber trabajado donde trabajé, por vestirme como me vestía, yo le estaba causando problemas sociales. Carmen, si una persona cambia contigo porque sabe que tu papá fue carpintero, esa persona nunca fue tu amiga de verdad. Pero papá, usted no entiende. En el mundo donde yo trabajo ahora, estas cosas importan. ¿Qué cosas? Las apariencias. Lo que la gente piensa, las conexiones sociales. Y por eso prefieres que la gente piense que yo estoy enfermo. Prefiero que piensen que usted está enfermo a que piensen que ustedes... Se detuvo antes de terminar la frase. Pero yo sabía cómo terminaba. ¿Que soy qué, Carmen? Nada, papá, olvídelo. No, dímelo. ¿Que soy qué? Mi hija me miró con los ojos rojos de tanto llorar, y en esos ojos vi algo que nunca pensé que vería ahí. Pena, lástima, vergüenza. De mí. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, sentado en el patio trasero bajo el nogal que había plantado cuando Carmen tenía 5 años. Era el mismo árbol donde colgaba el columpio que le hice con mis propias manos, donde ella se mecía todas las tardes mientras yo regaba las plantas después del trabajo. Las palabras de Carmen me daban vueltas en la cabeza como disco rayado que no deja de repetir la misma canción. Las apariencias importan, lo que la gente piensa, las conexiones sociales. ¿Cuándo había cambiado tanto mi hija? ¿Cuándo el trabajo honesto se había vuelto motivo de vergüenza? ¿Cuándo yo, que había dado toda mi vida por ella, me había convertido en su problema social? Me acordé de la primera vez que Carmen trajo a Roberto a la casa para presentármelo. Era un domingo después de misa y yo estaba en el patio arreglando una silla que se había descompuesto. Llevaba puesta mi ropa de trabajo, porque después de conocer al muchacho, pensaba terminar de lijar la mesa de la cocina. «Papá, le presento a Roberto», me había dicho Carmen, y yo me limpié las manos en un trapo antes de extendérsela al novio de mi hija. Roberto me había visto de arriba abajo, la ropa de trabajo, las manos callosas, el aserrín en los zapatos, y me había dicho: «Mucho gusto, señor. Carmen me ha contado que usted es carpintero. Debe ser un trabajo muy interesante». En ese momento pensé que era un muchacho educado, respetuoso. Ahora me daba cuenta de que tal vez había hecho el mismo tipo de comentario que hacía la señora Martínez. ¡Qué interesante! Esa frase que se dice cuando no se sabe qué más decir. ¿Habría sido ese el momento? Cuando Carmen se dio cuenta de que su papá carpintero no encajaba en el mundo de su novio ingeniero. Me levanté del banco de madera que yo mismo había construido 20 años antes y caminé hasta mi taller pequeño, el cuartito al fondo del patio donde tenía mis herramientas guardadas. Prendí la luz y me quedé parado ahí, viendo las repisas llenas de serruchos, martillos, escuadras, niveles. Cada herramienta tenía una historia. El martillo de cabeza redonda que había comprado con mi primer sueldo en 1968, la sierra eléctrica que me había regalado Esperanza para mi cumpleaños número 40, las escuadras que había heredado de mi papá, que también había sido carpintero toda su vida. Con estas herramientas había construido la mesa de la cocina donde Carmen hacía las tareas cuando era niña. Con estas herramientas había hecho el ropero de su cuarto, la cuna donde durmió de bebé, el librero donde guardaba sus cuentos favoritos. Con estas herramientas había construido la casa entera, donde ahora vivíamos los tres. Cada tabla del piso, cada marco de ventana, cada puerta, cada pedazo de madera que existía aquí había pasado por mis manos. La casa que ahora le daba vergüenza a Carmen, que supiera la gente que había sido construida por un carpintero. Agarré mi libreta vieja, esa donde apuntaba las medidas de los trabajos y los gastos de materiales, y me senté en el banquito donde me sentaba a planear mis proyectos. En la primera página que encontré en blanco, empecé a escribir cosas que hice con mis manos para Carmen. Escribí arriba y empecé a anotar su cuna de bebé,
hecha de cedro blanco, con barandales torneados a mano. Su mesa de estudio, con cajones secretos donde guardaba sus cartas de amigas. Su cama individual, que después convertí en cama matrimonial cuando se casó. El ropero de su cuarto, con puertas de espejo que mandé traer especialmente de León. El librero de la sala, con repisas ajustables para que cupieran libros de todos los tamaños. La mesa de la cocina, de madera maciza, donde comimos juntos durante 25 años. Las sillas del comedor, 6 sillas iguales tapizadas por Esperanza con tela que escogimos juntos. El mueble de la televisión, con espacios para guardar sus películas favoritas. La puerta principal, de madera sólida con cerrojos de seguridad. Las ventanas de toda la casa, con marcos que nunca se han pandado. El piso de madera del cuarto de Sebastián, lijado y barnizado 3 veces para que quedara perfecto. Cuando terminé de escribir, ya eran las 2 de la mañana. Miré la lista y me di cuenta de que no había un solo mueble en la casa que no hubiera hecho yo. No había un solo rincón que no hubiera sido construido con mis manos de carpintero, con mis herramientas de obrero, con mi trabajo del que hay que avergonzarse. Me acordé del día que terminé la casa. Carmen tenía 12 años y había estado esperando con ansias el momento de mudarnos del departamentito donde habíamos vivido los primeros años después de casarnos. «¿Ya podemos cambiarnos, papá?», me preguntaba cada fin de semana cuando veníamos a ver cómo iban los trabajos. «Falta poco, mija. Cuando tu mamá y yo terminemos de pintar el cuarto, ya nos podemos venir». El día que nos mudamos, Carmen corrió por toda la casa como potranquita suelta, gritando de alegría. «Mira, mami, mi cuarto es grandísimo. Mira, papá, tengo ventana con vista al jardín». Se había sentado en su cama nueva y había rebotado como resorte. «Esta cama está súper cómoda». «¿La hizo usted, papá?» «Sí, mija. La hice pensando en que fuera cómoda para que durmieras bien». «¿Y mi mesa de estudio?» «También la hice yo». «¿Y mi ropero?» «También». Carmen se había quedado callada un momento y después me había abrazado con esa fuerza que tienen los niños cuando están muy felices. «Papá, usted es el mejor carpintero del mundo entero». Ese día, tener un papá carpintero era lo mejor que le podía pasar a Carmen. Ahora, 23 años después, tener un papá carpintero era su problema social. Cerré la libreta y apagué la luz del taller. Cuando regresé a la casa, todo estaba oscuro. Carmen y Sebastián ya estaban dormidos. Caminé por el pasillo que yo había construido, sobre el piso de madera que yo había instalado, bajo el techo que yo había puesto, y me senté en la cama que yo había hecho para Esperanza y para mí. Todo lo que había en esa casa existía porque un carpintero había trabajado día y noche durante años para construirlo. Un obrero que se ensuciaba las manos, que olía a pegamento, que usaba ropa de trabajo, que no tenía estudios universitarios, pero tenía algo más valioso, ganas de darle a su familia una vida mejor. Pero había algo más que Carmen no sabía, algo que yo había guardado en silencio durante todos estos años, algo que había planeado contarle cuando fuera el momento correcto. Esta casa, por la que ella sentía vergüenza que supieran que había sido construida por un carpintero, no solo había sido construida por mí, también era mía, completamente mía. Las escrituras estaban a mi nombre. El terreno, los ladrillos, las vigas, los cimientos, todo me pertenecía legalmente. Carmen vivía aquí porque yo se lo había permitido, no porque tuviera derecho propio. Y mañana, tal vez era hora de que mi hija lo supiera. El domingo amaneció despejado, de esos días claros de noviembre que en Guadalajara brillan como si alguien hubiera lavado el cielo durante la noche. Carmen se levantó temprano para hacer el desayuno, como todos los domingos desde que se había mudado de regreso a casa. La vi moverse por la cocina con esa eficiencia que había heredado de su mamá, preparando los huevos rancheros que sabía que me gustaban, calentando las tortillas en el comal, sirviendo el café de olla en las tazas que yo había comprado cuando nos casamos con Esperanza. Sebastián apareció en pijama,
con el pelo parado como siempre amanecía, y se sentó en su silla de siempre para esperar su desayuno. Todo se veía normal, familiar, como los últimos 3 años desde que vivíamos juntos otra vez, pero ya nada era igual. Ya no podía ver a Carmen moviéndose en la cocina sin recordar sus palabras de ayer. Las apariencias importan. Lo que la gente piensa. Ya no podía ver la casa sin pensar en que para ella era motivo de vergüenza que supieran quién la había construido. «Buenos días, papá», me dijo Carmen cuando me senté en mi lugar de siempre. Su voz sonaba normal, pero había algo forzado en su sonrisa, como cuando los actores de televisión tratan de parecer contentos, pero no les sale natural. «Buenos días, mija». Durante el desayuno, Carmen habló de cosas sin importancia, que si había visto el pronóstico del tiempo, que si necesitábamos comprar algo para la casa, que si Sebastián había hecho su tarea de matemáticas. Era como si tratara de llenar el silencio con palabras vacías para no hablar de lo que realmente necesitábamos hablar. Sebastián comía sus huevos rancheros haciendo ruidos de felicidad, igual que hacía su mamá cuando tenía su edad. De vez en cuando me miraba como si quisiera preguntarme algo, pero no se atrevía. «Abuelito», me dijo finalmente, «¿ya se sintió mejor?» «¿De qué, mijito?» «De la enfermedad que tenía». Carmen se quedó quieta con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. Sabía que esa era la pregunta que no quería que hiciera su hijo. «¿Cuál enfermedad, Sebastián?» «La que tenía cuando no pudo ir a mi fiesta de cumpleaños. Ahí estaba otra vez». La mentira que Carmen había inventado, regresando como fantasma que no se puede espantar. Mi nieto de 8 años preguntando por una enfermedad que nunca existió, tratando de entender por qué los adultos mienten sobre cosas tan sencillas como ir a una fiesta. «Sebastián, tu abuelito nunca estuvo enfermo», le dije, mirando directamente a Carmen mientras hablaba. Mi hija dejó el tenedor en el plato. El sonido del metal contra la loza se escuchó más fuerte de lo normal en el silencio de la cocina. «¿No estuvo enfermo?», preguntó Sebastián confundido. «Pero mi mamá dijo...» «Tu mamá se equivocó, mijito. Entonces, ¿por qué no fue a mi fiesta?» «Porque tu mamá me dijo que era a las 6 de la tarde, pero en realidad era a las 5. Sebastián miró a su mamá. Después me miró a mí. Después volvió a mirar a su mamá. Podía ver las rueditas de su cabecita de 8 años trabajando, tratando de entender por qué habíamos dicho cosas diferentes. ¿Por qué mi mamá le dijo una hora diferente? Carmen se levantó de la mesa de repente, como si la hubieran picado con alfiler. «Sebastián, ¿ya terminaste de desayunar? Ve a bañarte para ir a misa, pero quiero saber por qué». «Sebastián, a bañarte». Ahora. Mi nieto se fue caminando despacio hacia su cuarto, volteando hacia atrás, con esa cara de confusión que ponen los niños cuando los adultos les gritan sin explicación. Carmen empezó a recoger los platos de la mesa, haciendo más ruido del necesario, como hace la gente cuando está nerviosa y necesita mantener las manos ocupadas. «Carmen, siéntate. Tengo que lavar los platos. Los platos pueden esperar. Siéntate». Mi hija se quedó parada junto al fregadero, dándome la espalda, con las manos agarrando el borde del mueble como si fuera a caerse si lo soltaba. «Carmen, voltéate y siéntate. Tenemos que hablar. Ya hablamos ayer, papá. Ayer hablamos de por qué te da vergüenza que la gente sepa que soy carpintero. Hoy tenemos que hablar de otra cosa». Carmen se volteó despacio y me miró. Tenía esa misma cara que ponía cuando era adolescente y sabía que la habían descubierto en algo, esa mezcla de culpa y miedo que no se puede esconder. Se sentó en su silla, pero no me miró a los ojos. Se quedó viendo sus manos, que estaban temblando un poquito. «Carmen, ¿tú sabes de quién es esta casa?» La pregunta la tomó por sorpresa. Levantó la cara y me miró como si no hubiera entendido bien. «¿Cómo que de quién es?» «¿De quién es la casa? ¿A nombre de quién están las escrituras?» «Pues es nuestra casa, papá. De la familia». «No, Carmen, no es de la familia, es mía. Solo mía.
Mi hija me miró como si le hubiera dicho que la casa era de los marcianos. ¿Cómo que suya? Me levanté de la mesa y caminé hasta mi cuarto. Del último cajón del ropero, el que Carmen nunca abría porque ahí guardaba mis papeles importantes, saqué una carpeta de cartón que tenía desde que terminé de construir la casa. Regresé a la cocina y puse la carpeta sobre la mesa, justo donde habían estado los platos del desayuno. Estas son las escrituras de la casa. Carmen, léelas. Mi hija abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente por las páginas, leyendo los párrafos oficiales, los sellos, las firmas. Escritura número 47-239. Terreno ubicado en la colonia americana. Propietario único, Esteban Morales Jiménez. Carmen levantó la cara y me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. ¿Usted es el dueño de la casa? Sí. ¿Toda la casa? Toda la casa. El terreno, la construcción, todo. Pero yo pensé que cuando mi mamá murió, yo había heredado parte de la casa. Tu mamá nunca fue dueña de la casa, Carmen. Yo compré el terreno con mis ahorros antes de casarnos. Yo construí la casa con mis manos y con el dinero que ganaba en el taller. Todo siempre ha estado a mi nombre. Carmen siguió leyendo las escrituras como si esperara encontrar algo diferente, como si las palabras fueran a cambiar si las leía más despacio. Entonces yo estoy viviendo en su casa, sí, como invitada, como mi hija. Pero sí, técnicamente es mi casa y ustedes viven aquí porque yo los invité. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía tocar. Carmen dejó las escrituras sobre la mesa y se quedó mirándolas como si fueran una serpiente venenosa. ¿Por qué nunca me dijo? Porque nunca fue necesario decírtelo. Porque esta casa siempre fue tu hogar, heredaras o no heredaras. Porque yo construí esta casa pensando en que algún día la iban a heredar tú y tus hijos. Pensando. ¿Ya no piensa igual? No sé, Carmen. Ya no sé muchas cosas. Mi hija me miró con una expresión que no le había visto nunca. Era miedo, pero también algo más. Era la cara de alguien que acaba de darse cuenta de que el suelo donde creía estar parado firme en realidad es arena movediza. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que una hija que se avergüenza de su papá, que le miente a la gente sobre él, que prefiere inventar enfermedades antes de que la vean con él. Tal vez no merece heredar lo que ese papá construyó con tanto sacrificio. Las palabras salieron de mi boca con más dureza de la que había planeado, pero ya era demasiado tarde para suavizarlas. Carmen se puso pálida como la pared. Papá, yo no me avergüenzo de usted. Carmen, ayer me dijiste que es más fácil decir que estoy enfermo que explicar que soy carpintero. Eso no significa que me avergüence. Entonces, ¿qué significa? Mi hija se quedó callada, mirando las escrituras que seguían abiertas sobre la mesa como evidencia silenciosa de una verdad que nunca había considerado. Significa que a veces es complicado. No, Carmen, no es complicado. Es muy sencillo. O estás orgullosa de tu papá o no lo estás. O respetas el trabajo que me permitió darte todo lo que tienes, o no lo respetas. Yo respeto su trabajo. En serio. Entonces, ¿por qué no quieres que la gente sepa que vives en una casa construida por un carpintero? Carmen abrió la boca para contestar, pero no salió ningún sonido. Porque sabía que tenía razón. Porque no había respuesta que no sonara como lo que era, vergüenza pura. Carmen, esta casa que tanto te avergüenza que sepan quién la construyó, esta casa es todo lo que tengo en el mundo. Es mi patrimonio, mi herencia, el resultado de 43 años de trabajo honesto. Papá. Y tal vez es hora de que decida qué hacer con ella. Carmen se quedó sentada en la silla de la cocina, mirando las escrituras como si fueran un mapa a un tesoro que acababa de descubrir, pero que al mismo tiempo la asustaba. Sus manos seguían temblando, y cada vez que trataba de hablar, las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. Papá,
¿Qué quiere decir con decidir qué hacer con la casa? Quiero decir exactamente eso, Carmen. Decidir si esta casa se queda en la familia o si es mejor que busque otros planes para ella. ¿Otros planes? ¿Cómo qué? Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana de la cocina, esa que daba al patio trasero donde estaba el nogal que había plantado cuando ella era niña. Desde ahí podía ver el taller donde guardaba mis herramientas, el mismo lugar donde anoche había hecho la lista de todo lo que había construido para mi hija, cómo venderla. La palabra cayó en la cocina como piedra en agua quieta. Carmen se quedó tan callada que pude escuchar perfectamente el ruido del reloj de pared, el zumbido del refrigerador y a lo lejos la voz de Sebastián cantando en la regadera. ¿Vender la casa? ¿Por qué no? Es mi casa. Puedo hacer con ella lo que quiera, pero aquí vivimos nosotros. Viven aquí porque yo se los permití. Pero si les da vergüenza que la gente sepa que viven en una casa construida por un carpintero, tal vez sería mejor que vivieran en otro lugar. Carmen se levantó de la silla tan rápido que la hizo caer hacia atrás. El ruido resonó en la cocina como trueno. Papá no puede hablar en serio. ¿Por qué no puedo hablar en serio? Porque esta es nuestra casa. Aquí crecí yo. Aquí está creciendo Sebastián. Aquí creciste porque yo trabajé día y noche para construirla. Aquí está creciendo Sebastián porque yo abrí mi casa para ustedes cuando se separaron. Pero somos familia. Las familias se respetan unas a otras, Carmen. Las familias no se avergüenzan de su propia sangre. Mi hija empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, como animal enjaulado que busca la salida. Sus pasos resonaban sobre el piso de madera que yo había instalado tabla por tabla, lijado y barnizado con mis propias manos. Papá, si a veces es difícil explicar ciertas cosas, no significa que me avergüence de usted. Entonces, ¿qué significa? Significa que el mundo ha cambiado, que las cosas que antes eran normales ¿ahora qué, Carmen? Ahora son diferentes. ¿Diferentes cómo? ¿Peores? ¿El trabajo honesto ahora es peor que antes? Carmen se detuvo junto al fregadero y se agarró del borde otra vez, igual que había hecho antes. Podía ver que estaba luchando con algo por dentro, como cuando era niña y sabía que había hecho algo malo, pero no quería admitirlo. No es peor, papá. Es solo que hay trabajos que la gente respeta más. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? Como ser ingeniero, doctor, contador. Trabajos donde usas la mente más que las manos y crees que para ser carpintero no se usa la mente. ¿No es eso? ¿Entonces qué es? Carmen se volteó y me miró con los ojos llenos de lágrimas que no quería dejar salir. Es que cuando le digo a la gente que mi papá fue carpintero, me miran con lástima, como si hubiera tenido una vida difícil, como si hubiera crecido sin oportunidades. ¿Y qué tiene de malo eso? Tiene de malo que yo no quiero que me tengan lástima. Quiero que me respeten por lo que soy, no que sientan pena por mi pasado. Ahí estaba. La verdad completa y cruda. Carmen no se avergonzaba exactamente de mí. Se avergonzaba de que la gente sintiera lástima por ella. No quería ser la maestra que tuvo un papá carpintero. Quería ser simplemente la maestra. Carmen, ¿tú crees que tuviste una vida difícil? No. ¿Tú crees que creciste sin oportunidades? No, papá. Usted me dio todas las oportunidades que pudo. Entonces, ¿por qué te importa lo que piense gente que no sabe nada de tu vida? Mi hija se limpió los ojos con la manga de su blusa, igual que hacía cuando tenía 8 años, y lloraba porque alguien la había molestado en la escuela. Porque quiero encajar, papá. Quiero que mis compañeros de trabajo me vean como igual, no como alguien diferente. Y para encajar, ¿tienes que negar quién te hizo quién eres? No estoy negando nada. Carmen, cuando dices que estoy enfermo para no tener que explicar que soy carpintero, me estás negando. No es así. Sí es así. Y si te avergüenza tanto que la gente sepa que vives en una casa construida por un carpintero, tal vez es mejor que vivas en una casa construida por alguien más respetable. Carmen se quedó parada ahí, llorando en silencio.
mientras yo seguía mirando por la ventana hacia el patio donde había pasado los mejores años de mi vida, viendo crecer a mi hija y a mi nieto. Papá, por favor no venda la casa. ¿Por qué no? Porque es nuestro hogar construido ¿por quién, Carmen? Silencio, dilo. Por usted. ¿Por un qué? Por un carpintero. ¿Y estás orgullosa de eso o te da vergüenza? Carmen se quedó callada durante tanto tiempo que pensé que no me iba a contestar. Podía escuchar que Sebastián había terminado de bañarse y estaba en su cuarto poniéndose la ropa para ir a misa. No sé qué contestar, papá. Entonces, yo voy a contestar por ti. Voy a poner la casa en venta esta semana. ¡No! Carmen, yo no voy a vivir el resto de mi vida siendo el papá del que hay que avergonzarse. Yo no voy a fingir que estoy enfermo para que tú no tengas que explicar quién soy. Pero Sebastián, ¿qué va a pasar con Sebastián? Sebastián va a aprender que su mamá prefirió las apariencias sociales antes que la familia. Y va a aprender que su abuelito se respeta a sí mismo lo suficiente como para no permitir que lo traten como estorbo. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Sebastián apareció en la cocina, ya vestido para misa con sus pantalones de vestir y su camisa blanca que Carmen le planchaba todas las semanas. ¿Ya nos vamos a misa?, preguntó con esa vocecita alegre que tenía, sin darse cuenta de que acababa de interrumpir la conversación más importante de su vida. Carmen se limpió rápidamente las lágrimas y trató de sonreír. Sí, mijito, ya nos vamos. ¿Mi abuelito también va? Carmen me miró esperando que le dijera que sí, que todo seguía igual, que la conversación que acabábamos de tener había sido solo palabras vacías. Pero no iba a ser así. No, Sebastián, tu abuelito no va a ir a misa hoy. ¿Por qué no? Porque tu abuelito tiene cosas importantes que hacer. Sebastián me miró con esos ojos grandes que tenía, confundido porque siempre íbamos a misa juntos los domingos. Los tres como familia. ¿Qué cosas importantes, abuelito? Voy a llamar a un contador para que me ayude con unos papeles importantes. Carmen me miró con cara de pánico. Sabía exactamente de qué papeles estaba hablando. «Vámonos, Sebastián», le dijo a su hijo con voz temblorosa. «Pero quiero quedarme con mi abuelito». «No, mijito, tu abuelito está ocupado». Los vi salir por la puerta principal. «Sebastián», volteando hacia atrás para despedirse de mí con la mano, Carmen empujándolo suavemente para que caminara más rápido. Cuando escuché que arrancó el carro y se fueron, regresé a mi cuarto y saqué mi libreta de teléfonos. Busqué el número de mi compadre Aurelio, el del taller de enfrente. El compadre Aurelio, que también había sido carpintero toda su vida, igual que yo. El compadre Aurelio, que tenía un hijo contador, que manejaba todos sus asuntos de dinero y propiedades. «Bueno, Aurelio, soy Esteban. Necesito que me des el teléfono de tu hijo. Tengo una casa que quiero poner en venta». Cuando Carmen y Sebastián regresaron de misa, yo estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café y varios papeles extendidos enfrente. Habían pasado 2 horas desde que se fueron, 2 horas que yo había usado para hacer las llamadas más difíciles de mi vida. Sebastián entró corriendo como siempre hacía cuando llegaba de algún lugar, pero se detuvo cuando me vio con los papeles. Tenía esa intuición que tienen los niños para saber cuándo algo importante está pasando, aunque no entiendan exactamente qué. «Hola, abuelito. ¿Qué está haciendo?» «Estoy arreglando unos asuntos, mijito». Carmen entró detrás de él, todavía con su vestido de ir a misa, pero se veía descompuesta, como si no hubiera podido concentrarse en la ceremonia. Sus ojos fueron directo a los papeles que tenía sobre la mesa. Sí, ya hablé con Roberto, el hijo de mi compadre Aurelio. Es contador y se especializa en ventas de propiedades. Me dijo que puede venir mañana a evaluar la casa». Carmen se sentó pesadamente en su silla, como si las piernas ya no la pudieran sostener. Sebastián se acercó y se subió a mi regazo, como hacía cuando quería que le platicara algo importante. «Abuelito, ¿va a vender nuestra casa?» La pregunta de mi nieto me dolió más de lo que había esperado.
Durante todos estos años, él había crecido pensando que esta era nuestra casa, de los tres. No sabía que técnicamente era solo mía, que vivían aquí por mi generosidad, no por derecho propio. Sí, mijito. ¿Voy a vender la casa? ¿Por qué? Porque a veces los adultos toman decisiones difíciles que los niños no entienden completamente. Sebastián se quedó callado un momento, procesando lo que le acababa de decir. Podía sentir su cuerpecito tenso contra mi pecho, como cuando se ponía nervioso. Nosotros nos vamos a tener que ir. Ustedes se van a tener que buscar otro lugar donde vivir. Y usted, yo también. Pero no podemos buscar una casa para los tres. La inocencia de mi nieto me partía el corazón como hacha partiendo leña seca. Él no entendía por qué una familia que había vivido junta y feliz durante 3 años, de repente se tenía que separar. No entendía que algunos errores tienen consecuencias que duran para siempre. No, mijito. Cada quien va a buscar su propio lugar. Carmen, que había estado callada desde que llegaron, finalmente habló. Papá, por favor, ¿o podemos arreglar esto? ¿Cómo, Carmen? Yo puedo cambiar. Puedo dejar de decir que está enfermo. Puedo contarle a la gente la verdad sobre su trabajo. ¿Y qué verdad es esa? Carmen se quedó callada otra vez. Sabía que esa pregunta era una prueba, que dependía de su respuesta. Tal vez podríamos encontrar una manera de arreglar las cosas. La verdad de que usted es carpintero y de que construyó esta casa y de que trabajó toda la vida para darnos lo mejor. Era un buen comienzo, pero no era suficiente. Todavía podía escuchar en su voz esa reticencia, como si estuviera diciendo las palabras correctas, pero sin sentirlas completamente. Carmen, dime algo. Si mañana la mamá de Fernandito te pregunta en qué trabajaba tu papá, ¿qué le vas a contestar? Mi hija me miró directamente a los ojos por primera vez en todo el día. Le voy a decir que mi papá fue carpintero durante 43 años. ¿Y si te pregunta algo más? ¿Cómo qué? Como si fue difícil crecer con un papá obrero. Carmen se quedó pensando un momento, como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. Le voy a decir que crecer con un papá obrero me enseñó el valor del trabajo honesto, la importancia del esfuerzo, y que gracias a ese papá obrero yo pude estudiar una carrera y ser la maestra que soy. Las palabras sonaron genuinas. Por primera vez en esta conversación, Carmen sonaba como si realmente creyera lo que estaba diciendo, no como si estuviera repitiendo lo que yo quería escuchar. Y si alguien te dice que tuvo lástima porque creciste sin oportunidades, le voy a decir que se equivoca, que yo crecí con todas las oportunidades que un padre amoroso puede darle a una hija, que las oportunidades no se miden por el dinero que tienes, sino por el amor que recibes. Sebastián, que había estado escuchando toda la conversación en silencio, de repente habló. Mami, ¿por qué decía que mi abuelito estaba enfermo si no era cierto? Carmen miró a su hijo con los ojos llenos de lágrimas que ya no trataba de esconder. Porque tu mami cometió un error muy grande, mijito. Porque a veces los adultos hacemos cosas tontas cuando tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que la gente piense cosas malas de nosotros. ¿Pero qué tienen de malo los carpinteros? Nada, mijito. Los carpinteros son personas muy importantes. Sin carpinteros no tendríamos casas, ni muebles, ni muchas cosas que necesitamos. Entonces, ¿por qué tenía miedo? Carmen me miró antes de contestar, como pidiendo permiso para decir la verdad completa a su hijo. Porque tu mami se preocupó más por lo que pensara gente que no nos importa, que por lo que sintiera gente que sí nos importa. Como tu abuelito. Sebastián se bajó de mi regazo y fue donde su mamá. La abrazó con esa fuerza que tienen los niños cuando quieren consolar a alguien. No esté triste, mami. Mi abuelito es el mejor carpintero del mundo. Él me hizo una casa para pájaros y una mesa para mis juguetes y arregló mi bicicleta cuando se quebró. Carmen abrazó a su hijo y lloró en silencio sobre su cabecita. Eran lágrimas de vergüenza, pero también de alivio.
como cuando finalmente confiesas algo que habías guardado secreto durante mucho tiempo. Me quedé sentado ahí, viendo a mi hija abrazar a mi nieto, escuchándola murmurar perdón, perdón, una y otra vez, sintiendo que algo pesado se me quitaba del pecho. Sebastián se separó del abrazo y me miró. Abuelito, ¿ya no va a vender la casa? Era la pregunta del $1.000.000. La pregunta que podía cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Miré a Carmen, que me estaba viendo con esperanza y miedo mezclados en los ojos. Eso depende de tu mamá, mijito. ¿De qué depende? De si va a estar orgullosa de tener un papá carpintero, o si le va a seguir dando pena. Carmen se levantó de su silla y caminó hacia donde yo estaba. Se arrodilló junto a mi silla, igual que hacía cuando era niña, y quería pedirme perdón por algo. Papá, estoy orgullosa de usted. Estoy orgullosa de tener un papá que trabajó toda la vida para darnos lo mejor. Estoy orgullosa de vivir en una casa construida por las manos más trabajadoras que conozco. Estoy orgullosa de ser hija de Esteban Morales, maestro carpintero. Las palabras sonaban verdaderas. Sonaban como si salieran del corazón, no de la obligación. Y nunca más vas a inventar enfermedades para no tener que explicar quién soy. Nunca más. Y si alguien te trata diferente porque sabe que tu papá fue carpintero, entonces esa persona no merece estar en mi vida. Agarré los papeles que tenía sobre la mesa y los doblé por la mitad. Roberto va a venir mañana a evaluar la casa. Como quedamos. Carmen se puso pálida otra vez, pero yo creí que va a venir a evaluar cuánto vale, para que yo sepa cuánto voy a dejarles de herencia cuando me muera. Porque esta casa que construí con mis manos de carpintero va a ser para ustedes. Y como siempre había planeado, el alivio en la cara de Carmen fue como ver salir el sol después de una tormenta muy larga, papá, pero con una condición, la que usted diga. La próxima vez que alguien pregunte quién construyó esta casa, les vas a decir la verdad completa. Les vas a decir que la construyó un carpintero que se llamaba Esteban Morales, que trabajó 43 años con sus manos, que la hizo tabla por tabla pensando en el futuro de su familia. Se lo prometo. Me lo prometes por la memoria de tu mamá. Se lo prometo por la memoria de mi mamá. Sebastián, que había estado escuchando todo con los ojos muy abiertos, de repente gritó de alegría: «No nos vamos a cambiar de casa. Vamos a seguir viviendo en la casa que hizo mi abuelito». Se subió otra vez a mi regazo y me abrazó con toda su fuerza de niño de 8 años. «Abuelito, cuando yo sea grande, ¿me puede enseñar a ser carpintero como usted?» «Si quieres, mijito. Te puedo enseñar a usar todas las herramientas, a medir la madera, a hacer muebles con tus propias manos. Sí quiero. Y cuando la gente me pregunte qué hago, les voy a decir, soy carpintero como mi abuelito. Y voy a estar súper orgulloso». Carmen nos miró a los dos y sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le había visto en toda la semana. «¿Saben qué?», dijo. «Mañana voy a llevar a Sebastián al fútbol. Y cuando la mamá de Fernandito me pregunte por qué no había ido mi papá últimamente, le voy a decir exactamente la verdad». «¿Cuál verdad?» «Que mi papá es carpintero, que construyó con sus manos la casa donde vivimos, que es el hombre más trabajador y honesto que conozco, y que si a ella no le parece bien, es su problema». Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Esa tarde, los tres nos fuimos al Parque Agua Azul como hacíamos antes. Sebastián jugó en los columpios, mientras Carmen y yo nos sentamos en la banca a verlo. Igual que habíamos hecho durante los últimos 3 años. «Papá», me dijo Carmen mientras veíamos a Sebastián correr de un juego a otro. «¿Me perdona?» «Ya te perdoné, mija». «¿En serio?» «Las familias se perdonan. Para eso somos familia. Te prometo que nunca más me voy a avergonzar de quién eres. No tienes por qué avergonzarte, Carmen. El trabajo honesto siempre va a ser motivo de orgullo, no de vergüenza». Sebastián corrió hacia nosotros, sudado y feliz de tanto jugar. «Abuelito, ¿mañana me enseña a usar el martillo?» «Mañana te enseño a usar el martillo y después me enseña a hacer una casa».
Después te enseño a hacer una casa. Carmen nos miró a los dos y se rió. Cuidado, papá. Tal vez va a salir mejor carpintero que usted. Eso espero, mija. Eso espero. Porque al final de cuentas, el mejor legado que le puedes dejar a tu familia no es una casa construida con las manos. Es el orgullo de saber de dónde vienen, quién los crió y por qué deben estar agradecidos por todo el trabajo honesto que les dio las oportunidades que tienen. Y si alguien no entiende eso, es su problema, no el tuyo. Mensaje final a todos los que me escuchan. Si tienen familia que a veces se olvida de valorar sus sacrificios, recuerden que el respeto se enseña respetándose uno mismo. El trabajo honesto siempre será motivo de orgullo, no de vergüenza. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Cuéntenme en los comentarios. Dale like si crees que hice lo correcto. Comparte esta historia con quien necesite recordar que la familia es lo más importante. Y dime de qué ciudad me estás escuchando. Suscríbete para más historias de familias que superan sus diferencias y aprenden a valorarse mutuamente. Porque todos merecemos respeto, especialmente de la gente que más amamos.